Bienvenidos al módulo 5, materiales utilizados en la industria del petróleo y el gas. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con mis actualizaciones. Aquí quiero hacerles énfasis básicamente en lo que ustedes saben encontrar, señores estudiantes, en el campo industrial. Existen otros diversos materiales, pero quiero enfocarme en lo que más comúnmente ustedes se van a encontrar en áreas de proceso, tuberías de gas, tuberías de petróleo, tanques de almacenaje, inclusive otros tipos de materiales que se utilizan para el transporte del gas metano, el gas propano y butano. El material más comúnmente utilizado en las áreas industriales indudablemente han sido los metales, bien sea por su economía, por su practicidad y las propiedades físicas y químicas que ellas también toleran, ¿no? La más común es ver las tuberías API 5L, en donde este tipo de tubería se usa mucho para el transporte de gas, agua y petróleo. La conseguimos en los grados A y B. También conseguimos tuberías PSL1 y PSL2, pero también encontramos tuberías A106, ACTM. Normalmente este tipo de tuberías se utilizan mucho, son tuberías sin costura y se utiliza mucho en servicios para tuberías de altas temperaturas y altas presiones. También este incluye tres grados, el grado A, el grado B, el grado C, y aquí sí les pido que investiguen un poco más porque este es otro mundo. Los materiales, el ingeniero de materiales es otro mundo, y es muy complejo también. Ambos aceros, el API 5L y el A106, son acero de carbono, se utilizan en el transporte de petróleo y gas. Ambos pueden soldarse, pero la mayoría de los tubos a 106 grado B, sin costura, y aquí algunos pequeños detalles de las propiedades físicas y químicas. Esto es una tabla en donde pueden ver por lo menos los aceros de carbono. Vamos a conseguir tuberías API 5 X42 hasta los X70, X80, X90. En este tipo de materiales se han desarrollado muchos materiales, pero aquí tienen un esquema general más o menos de los tipos de tuberías, pero más que todo van a conseguir esto en áreas de transporte de crudo, de gasoductos, muchas tuberías API X42, X46, X60, X70 y aleaciones, ¿no? Pero es la más común. La A106 es más común, pero es en áreas de procesos, áreas de instalaciones de procesos en donde, por decir algo, si es gas, estaríamos hablando de instalaciones con temperaturas criogénicas, como son las plantas de fraccionamiento y despacho de gas. Aquí también les hago referencia como una especie de equivalencias con las normas DIN, las normas ISO, y bueno, fíjense que los API 5L tienen alto límite elástico, la vemos de las X42 hasta las X90, para conducción de combustible. Entonces tienen unas referencias que pueden, que aquí los animo a que investiguen más si les llama más este tema. Evidentemente pues van a conseguir muchas especificaciones técnicas y materiales de las tuberías. En este caso este es un fabricante, ¿no? Se me pasó por alto indicarles que cuando vean este X42, X52, X56, X70, X80, esto quiere decir que esa tubería, el API 5L, soporta 46.000 PSI, 52.000 PSI, 56.000 y así sucesivamente. Son capacidades de manejo de presiones diferentes. Igualmente, pues van a ver que en las tuberías, en este caso,
Esta llega desde un cuarto pulgada hasta 24 pulgadas, el diámetro exterior en milímetros, los schedules, si es schedule 40, schedule 80, schedule 160, los pesos y los espesores nominales en milímetros, o sea, de la pared. Y bueno, este es, como les comento, este es uno de los fabricantes. Hay muchos, pero siempre deben investigar el fabricante, la hoja técnica del fabricante que construyó la tubería. Aquí les coloco un proceso de fabricación de tuberías en U o en O, muy conocidas como las tuberías con soldaduras longitudinales. El proceso de fabricación, cómo se llega a ese tipo de construcción, pero es muy común ver tuberías con soldaduras longitudinales. También van a conseguir muchas tuberías de transporte crudo y de gas, en donde son con soldaduras helicoidales. También les coloco el proceso de fabricación de las mismas para que tengan una idea de cómo se crea y tengan una idea de cómo es esta fabricación. También van a conseguir tuberías sin costura, que es la que le estamos hablando de la tubería para A106, en donde también le coloco el proceso que sufre este tipo de tuberías para ser creadas como tal, ¿no? Es bueno que sepan, estimados alumnos, que se familiaricen con estos términos también, que son los procesos de soldadura más utilizados en el área metalmecánica y de construcción en áreas industriales. Este es el proceso de arco eléctrico con electrodo revestido, que es el sound mount, el de arco de metal y gas, que es el G-mount, arco de tungsteno y gas, que es el G-tau, arco sumergido, que es el SAO, y oxacetileno. Estos son los procesos de soldadura más comunes que ustedes van a escuchar en los ámbitos industriales petroleros y gasíferos. Sin embargo, en el área industrial también se utilizan tuberías de polietileno de alto peso molecular. Este tipo de tuberías, muy característica por el color amarillo. El color viene dado por el código internacional ISO de la estandarización ISO, de que las tuberías de color amarillo son las que transportan hidrocarburos, gas. Esto se ve mucho en ciudades, en áreas metropolitanas, donde las estaciones de servicio, grifos y también en áreas industriales y residenciales se hace llegar el gas combustible hasta las casas o hasta las industrias a través de este tipo de tuberías. Sin embargo, al final les coloco una tabla comparativa de tuberías de acero y la de polietileno. Tienen sus limitaciones, son susceptibles a los rayos ultravioleta, se degradan, tienden a resquebrajarse cuando son expuestas a rayos ultravioleta, pero tienen también muy buenos desarrollos. Hay algunas que vienen ya reforzadas con fibra de vidrio y hay unos avances increíbles en materiales. La verdad que desde el punto de vista de materiales, metales y en polietileno, siempre hay innovaciones, siempre hay nuevos desarrollos. Acá pues les coloco también el proceso de fabricación, en qué consiste la fabricación de este polietileno extruido con presas de alta presión, una tablita con las características de algunas de esas tuberías, o sea, diámetros en pulgadas, en este caso hasta 16 pulgadas, y los milímetros, los espesores con las que se fabrican, y algunas características. En el caso de una pulgada vienen en rollo de 150 metros, pero ya cuando a partir de 3 pulgadas pueden venir en rollo, pero también pueden venir en tuberías de 10 a 12 metros. Pero bueno, es para que tengan idea de que este tipo de tuberías de alto peso molecular también tienen su hoja técnica y siempre deben revisar la hoja técnica de cada uno de los fabricantes en específico. Acá, como les comenté, pues les coloco una tabla comparativa en los tubos de polietileno, de alta densidad de polietileno,
La diferencia con los tubos PVC, los tubos de acero y tuberías de concreto. Les resalté estos dos detallitos porque es el punto de Aquiles de este tipo de tuberías. Por eso es que no lo ven muchos en refinerías y en plantas de gas. Porque son susceptibles a... ¿Qué quiere decir esto? Que lo tienes que enterrar. Tienen que estar bajo tierra. Pero son de difícil detección porque los equipos de radiofrecuencia, para detectar estructuras o tuberías enterradas, no detectan este tipo de material. La única manera sería con georradares o colocar, en el momento que estamos enterrando la tubería, que creamos la zanja, colocar un cable en paralelo a esa tubería para que cuando posteriormente nosotros necesitemos saber dónde está ubicado el tubo, a través de ese cable inyectamos la señal de radiofrecuencia y podríamos detectar el cable y inferir, bueno, si por acá va mi cable, cuando yo lo construí lo puse al lado de ese tubo. Entonces sería una de las maneras de poderlo detectar. Entonces este es el problema de este tipo de tuberías. Después para detectarlas, cuando estén enterradas, pasan a ser un problema serio de seguridad hacia el personal. Es bueno que la vean, que la detallen, pero bueno, básicamente lo que quise traer a cotación es los tipos de materiales, los tipos de tuberías, cuáles son las más comunes que utilizamos en el área industrial o las que se les va a presentar a ustedes en las áreas industriales. Y bueno, todavía como les indico, hay otras infinidades. Hay tuberías de resina epóxica con fibra de vidrio que se utilizan para sistemas de agua contra incendios, resistentes a altas temperaturas. Y ya hay tuberías de polietileno que soportan también presiones considerables. Vuelvo y repito, hay avances, siempre hay que estar actualizado y siempre hay que estar documentándose con este tipo de desarrollo de nuevos materiales. Mis estimados alumnos, los invito para el siguiente módulo.